Buenos días, profesora. Y bueno, em, yo hice una pequeña reflexión para ver las similitudes y diferencias entre la pedagogía y la educación. Bueno, la educación como un objeto de estudio, primero tenemos que saber qué es un objeto. Esto se refiere a una actividad reflexiva, sistemática, realizada por el hombre. La educación como actividad humana ha existido siempre, pero la reflexión científica acerca de ese hecho es relativamente reciente. La educación se justifica en la necesidad que tiene el individuo de recibir influencias de sus iguales para dotarse de las características que son propias de los humanos, apoyándose en la plasticidad, esta plasticidad que tiene que ser orgánica, que ésta facilite tales procesos. Bueno, la educación es un fenómeno que todos conocemos y que hemos vivido eh, porque es natural al desarrollo del sujeto, de tal forma que sin su concurso no podríamos hablar del ser humano como un proceso de humanización. La educación es conocible científicamente. La misma en el campo de los saberes pedagógicos, esta se da en los campos de los saberes pedagógicos. Citando García de Carrasco y García del Durjo, dicen que sin su uso ni el conjunto de conceptos que se relacionan con él, tales como la enseñanza, el aprendizaje, el condicionamiento, el adoctrinamiento, etc., poseen estas precisiones terminológicas debido a la diversidad de aspectos que conforman el fenómeno educativo. En el caso de García Carrasco, alude al hecho de que la educación no se refiere a una sola actividad, sino a un conjunto diverso de ellos. La de describir las características o notas esenciales. De las definiciones que ofrece, estas definiciones son las que ofrece este tema. En cambio, la pedagogía proviene de dos voces griegas. Pet es la contracción de paidos, que significa niño. Iago es la raíz con duplicación ática de conducir o guiar. Paidogía es la ciencia de la conducción del niño. Paidagogo es el conductor del niño. Paideia es el proceso integral de la formación cultural del hombre. La pedagogía hace su aparición en la escena educativa en el momento de refinar técnicas, y métodos para transmitir un conocimiento, así como teorizar los hechos educativos. Nace en correspondencia a la necesidad del ser humano de transmitir las experiencias adquiridas y la información obtenida en el entrenamiento cotidiano en su medio natural y social. En tal sentido, la educación está a nivel de la práctica, mientras que la pedagogía, por el contrario, pertenece al orden teórico, al conocimiento de los métodos educativos. En síntesis, la pedagogía no puede existir sin la educación, ni la educación sin la pedagogía. A veces se tiende a confundir los términos o no se tienen claros los límites entre uno y el otro. Por eso se considera delimitar la semejanza y la diferencia entre uno y el otro. Eso es todo, espero que esté bien. Muchísimas gracias.